Muy buenas a todos y a todas los y las espectadores que hoy podréis estar siguiéndonos en esta especie de jornada que desde la Diócesis de Santander queremos ofrecer. Saludo, como digo, a todos los espectadores que puedan seguirnos a través del Popular Televisión y de los diversos enlaces que dicha televisión pueda tener por YouTube o por otros medios de comunicación por Internet, y saludo especialmente a todas las personas, animadores, participantes de los grupos bíblicos que se están realizando en Santander de lectura creyente durante casi ya 25 años, un poquito más. Saludo también a mis hermanos sacerdotes y a todas, como digo, todas las personas que puedan estar viéndonos. Hace 25 años, en una fecha parecida a la de hoy, pero durante este mes de septiembre, concretamente allá por el año 1995, en la solemnidad de la Bien Aparecida, por aquel entonces obispo don José Vilaplana Blasco, en su homilia vino a recalcar y a poner los puntos de inicio de un proyecto que quería enmarcarse dentro de la celebración, de la preparación para la celebración del jubileo del año 2000, y quería una actividad pastoral que tuviese un cierto calado. Esa actividad pastoral se tradujo en unas directrices que en esa homilía de la Bien Aparecida las hizo pública para toda la diócesis. Esas directrices se enmarcaban dentro de acercar la palabra de Dios al pueblo fiel de la diócesis de Cantabria. Y desde esa realidad pues se inició lo que es la lectura creyente en la diócesis de Cantabria, en la diócesis de Santander. Desde esa realidad han transcurrido, desde aquel momento hasta hoy han transcurrido 25 años. Ha coincidido que vivimos en un momento social un tanto complejo debido a la crisis provocada por el tema del COVID-19. Por eso, aunque no hagamos los encuentros de animadores y participantes de los grupos bíblicos como era costumbre por este mes de septiembre en el Seminario de Corbán a la manera tradicional, sin embargo hemos querido de alguna manera rememorar y subrayar la importancia y el regalo que Dios nos ha concedido con el hecho de poder vivir la lectura creyente durante todos estos años. De alguna manera hemos querido remarcar, hemos querido hacer hincapié, dar importancia a estos 25 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues prácticamente vamos a mantener las jornadas, pero en este caso la interacción no va a ser presencial, sino que la interacción va a ser a través de los medios de comunicación, en este caso de Popular Televisión. Asimismo, sí que os remarco que las actividades que podáis ver y observar a través de este medio, bien se pueden realizar individualmente, porque habrá un momento de reflexión y se puede hacer individualmente, o bien aquellos que puedan, sobre todo me dirijo a los sacerdotes de la diócesis o a los animadores y participantes de los grupos, aquellos, como digo, que puedan de alguna manera pues reunirse guardando siempre todas las medidas de seguridad o de higiene que al respecto se tienen que ir tomando, pues sería bueno también que estos encuentros televisivos se pudieran comentar en grupos. El Salmo 90, con el que vamos a abrir nuestra oración, es un salmo en el que el autor sagrado invita a otras personas que lo están escuchando y que son creyentes, que confían en Dios, les invita, como digo, a mantener esa confianza en la bondad de Dios ante las adversidades de la vida, que se simbolizan en imágenes tales como la caza, la trampa del cazador, o bien a través del simbolismo de la enfermedad, de la peste, de la pandemia. Por tanto, es un salmo en el cual el salmista a sus oyentes y a nosotros nos invita a proclamar la bondad de Dios a través de su confianza en Él
en medio de las adversidades. Escuchemos el Salmo. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Nada más mirar con tus ojos verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos acabado con la oración, que siempre va a iniciar las sesiones que vamos a proponeros durante estas jornadas conmemorativas del 25 aniversario de la lectura creyente en la diócesis. Y ahora paso a explicaros muy brevemente cómo vamos a distribuir estas sesiones que hemos preparado para vosotros. Siempre empezaremos con una oración, como habéis visto, continuaremos con el cuerpo de la jornada, que es la charla correspondiente a Rocío, que hará referencia al tema de la Biblia en tiempos de crisis, en tiempos de coronavirus, y eso sería el cuerpo, la realidad de estos momentos. Después acabaríamos con una serie de preguntas que vosotros, a nivel bien individual o bien en la medida de lo posible a nivel presencial o comunitario, pues tendríais que trabajar, meditar, contemplar. Por tanto, ahora ya doy paso a Rocío, dejo a Rocío para que ella inicie lo que es la primera sesión, la primera charla, el primer grupo, el primer trabajo que se va a titular Cómo se producen y se superan las crisis en la Biblia. Venimos hablando de la crisis provocada por la pandemia, por la COVID-19 que ha puesto en jaque a todo el planeta. Quiero comunicaros, en medio de esta pandemia, una buena noticia. La crisis por la que estamos pasando puede ser una oportunidad para crecer en la fe. ¿Queréis saber cómo?
Acompañadme. ¿Por qué les he invitado a que tomen la Biblia? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, toda la Biblia está montada en tiempo de crisis. La Biblia está atravesada por la crisis. ¿Qué hacía el pueblo de Dios cuando estaba en momentos de extrema dificultad? Releerse a la luz de la palabra. Y esto puede ser una clave para nosotros hoy. Y segunda razón, porque, como decía San Agustín y explica Carlos Mesters, la Biblia son las notas a pie de página del libro de la vida. Podemos leer la vida apoyados en la Biblia y de ahí sacar elementos de trabajo, de impulso para nuestra fe. Nos acercamos a la Sagrada Escritura para aprender a leer la Biblia desde la fe. Nos han enseñado a leer libros, a leer las nuevas tecnologías y, sin embargo, no sabemos leer la Biblia como palabra de Dios de forma que nos ayude a iluminar la vida. ¿Cuáles son las invitaciones que Dios nos está haciendo en esta pandemia para aprender a ser más solidarios, más fraternos, más colaboradores con los demás, con los que necesitan ayuda? En una palabra, para salir airosos en medio de la crisis. Vamos a tener dos encuentros virtuales. El de hoy lleva por título «Cómo se superan en la Biblia los tiempos de crisis». Y el de mañana, «Fortalecer la fe en tiempo de coronavirus». Después de unos 30 minutos aproximadamente de encuentro virtual en torno a la Sagrada Escritura, aparecerán en pantalla unas preguntas muy sencillas, de carácter actualizador, que podemos reflexionar o bien personalmente o bien en grupo. Decíamos antes que toda la Biblia está atravesada por la crisis. Es decir, fueron los grandes terremotos por los que pasó el pueblo lo que motivó que volvieran a sus raíces, que se repensaran a la luz de la palabra. Sería interesantísimo ir recordando y releyendo estas crisis, pero ahora no nos es posible. Quiero referirme a 3 momentos de honda dificultad en los que la crisis no hizo desaparecer al pueblo, sino que se constituyó la crisis como una oportunidad para crecer, para que el pueblo se confirmara en su misión y siguiera adelante con el proyecto de Dios sobre la historia. Nos acercamos a 3 crisis. La crisis del exilio, por tanto estamos en el Antiguo Testamento, la Asamblea de Jerusalén, Nuevo Testamento, primeras comunidades cristianas, y por último, tercera crisis, una de las grandes crisis de Jesús de Nazaret, consignada en los Evangelios, Getsemaní. Comenzamos por la primera de ellas, la crisis del exilio. Nos situamos alrededor del año 586 a.C. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lleva a cabo varias campañas sobre Siria y Judá. Tras varios asedios sobre Jerusalén, en el 586 destruye el templo y lleva a las clases altas deportadas a Babilonia, mientras deja en Judá a campesinos y jornaleros. La deportación duró aproximadamente unos 50 años. En el 537 a.C., Ciro, rey de Persia, concede a los exiliados volver a sus países de origen. Y aquí entra el elemento que a nosotros ahora nos interesa, dicho de una forma muy somera. Tanto los que están en el exilio como los que permanecen en Jerusalén releen las tradiciones religiosas anteriores desde la perspectiva de la fe. Quienes regresan del exilio
alentados por el recuerdo de la predicación de Ezequiel y del segundo Isaías, están releyendo su historia pasada desde esta óptica. Yahvé, el único Dios, actúa en la historia para liberar al ser humano. Y es una actuación divina que se realiza bajo 4 aspectos: la creación, primeros capítulos del Génesis; acompañamiento, Génesis 12:50; liberación, libro del Éxodo; y alianza, parte del Éxodo, Levítico y Números. Quienes permanecen en Jerusalén, la mayoría del pueblo llano, los que no iban a dar ningún problema a Nabucodonosor y su imperio, inician también una reflexión sobre las causas de la derrota. Descubren que ha sido el pecado humano y no la negligencia de Dios o el escaso poderío de Dios frente a los dioses babilónicos lo que les ha llevado a esa situación. Pero también se dieron cuenta rápidamente de que la fuerza del perdón de Dios era más fuerte que la herida del pecado. Y con esto en la cabeza decidieron emprender de nuevo la senda de Dios, lo que luego dará lugar en nuestras Biblias a la historia deuteronomista. Retoman también los grandes profetas, a los que no perciben como iluminados del pasado, sino como aquellos voceros de Dios que expresan la exigencia de Dios en la historia. Concluyendo este primer elemento del exilio, tanto los exiliados como los que permanecen en Jerusalén buscan su identidad en medio de la crisis, se repiensan como pueblo a partir de la palabra de Dios. Un primer fruto de esta crisis es la Biblia hebrea. La segunda de las crisis sobre la que vamos a reflexionar hoy, pasamos al Nuevo Testamento, la Asamblea de Jerusalén. Estamos alrededor del año 50 después de Cristo y tenemos noticias de esta asamblea por 2 fuentes bíblicas, Hechos 15 y Gálatas 2. Las primeras comunidades cristianas están empeñadas en difundir el Evangelio de Jesucristo y en esta tarea encuentran dificultades hacia afuera, provenientes del mundo judío y provenientes del entorno y del Imperio Romano, y dificultades también hacia adentro, concretamente en lo referente a la convivencia entre cristianos procedentes del mundo judío y cristianos procedentes del mundo pagano. Aquellas comunidades se preguntan si podían comer juntos ambos grupos o debían establecer diferencias por alimentos puros e impuros. Se preguntan si podían casarse entre ellos o tenían que casarse por una parte los judeocristianos y por otra parte entre ellos los pagano-cristianos. Se preguntan si antes de hacerse cristiano había que hacerse judío, es decir, circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Fue una honda crisis, una hondísima crisis que tardó en resolverse, aunque Lucas lo cierre en la Asamblea de Jerusalén. Y digo que fue una crisis muy honda porque estaba en juego 2 formas de ser iglesia. Una, reducida a unos pocos, a los judíos. Otra, una iglesia universal abierta al mundo pagano. Como no podía ser de otra manera, 3 apóstoles encabezaban las posturas más definidas: Santiago, Pedro y Pablo. Según aparece en Hechos de los Apóstoles, los de Santiago pensaban: si no os hacéis circuncidar, no podéis salvaros. Hechos 15:1. Pablo defendía: no nos salvamos sino por la gracia del Señor Jesús. No nos salvamos por la ley de Moisés. Y Pedro mantenía una postura intermedia entre Santiago y Pablo. La solución, dice Lucas, pasa por reunirse, rezar, dialogar y llegar a unos acuerdos finales.
Lo repito, reunirse, rezar, dialogar y llegar a unos acuerdos finales. Dentro de esos acuerdos hubo uno que resultó ser especialmente importante para la difusión del movimiento cristiano. Pablo queda autorizado para dirigirse hacia la misión a los paganos. La Iglesia de Jesucristo se declara abiertamente universal. Por tanto, ¿cómo se soluciona esta honda crisis según Hechos y Gálatas con la Asamblea de Jerusalén? Diálogo, reunión de hermanos, oración y compromisos comunitarios. Hemos hablado de la crisis del exilio, de la Asamblea de Jerusalén, y ahora vamos a hablar de una de las crisis consignadas también en el Nuevo Testamento, la crisis de Jesús de Nazaret en Getsemaní. Jesús de Nazaret fue igual a nosotros en todo menos en el pecado, dice Hebreos 4:15. Por tanto, no escapó de las crisis. Descubrir cómo Jesús el Señor vivió y afrontó la crisis puede enseñarnos a nosotros cómo pasar por ellas saliendo victoriosos. Y no solo eso, cómo pasar por ellas saliendo victoriosos y dando vida. Nos vamos a acercar a un pasaje del Evangelio de Mateo, Mateo 26, el pasaje de Getsemaní. El contexto es bien conocido por todos. Tras la última cena, Jesús se dirige con sus discípulos al Monte de los Olivos, a un lugar llamado Getsemaní. Allí el evangelista Mateo relata este pasaje que se ha denominado la agonía de Jesús. Fueron unos momentos muy difíciles para él y para sus seguidores inmediatos. El Señor presiente que su pasión y su muerte están cerca. Vamos a proclamar tranquilamente, lentamente, el pasaje de Mateo 26, 36, 46. Proclamación del Evangelio según San Mateo. Llegó Jesús, acompañado de sus discípulos, al lugar llamado Getsemaní, y les dijo: «Quedaos aquí sentados mientras yo voy un poco más allá a orar». Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse afligido y angustiado. Entonces les dijo: «Me está invadiendo una tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Se adelantó unos pasos más y, postrándose rostro en tierra, oró así: «Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Volvió entonces a donde estaban los discípulos y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: «¿Ni siquiera habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no desfallezcáis en la prueba. Es cierto que tenéis buena voluntad, pero os faltan las fuerzas». Por segunda vez se alejó de ellos y oró así: «Padre mío, si no es posible que esta copa de amargura pase sin que yo la beba, hágase lo que tú quieras». Regresó de nuevo a donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño. Así que los dejó como estaban y, apartándose de ellos, oró por tercera vez con las mismas palabras. Cuando volvió, les dijo: «¿Aún seguís durmiendo y descansando? Mirad que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Ya está aquí el que me va a entregar». Palabra de Dios.
Hemos leído el texto bíblico. Lo que ahora vamos a hacer es buscar en la experiencia de Jesús líneas maestras, claves con las que afrontar nuestra crisis. Para ello vamos a ir leyendo tranquilamente el texto y le vamos a hacer 3 preguntas. Primera pregunta: ¿cómo vive Jesús la crisis? Segunda pregunta: ¿cómo la afronta? Y tercera pregunta: ¿con quiénes afronta esa crisis y cuál es la actitud de Jesús frente a ellos? Primera pregunta: ¿cómo vive Jesús la crisis? El evangelista Mateo lo señala claramente. Dice que Jesús comenzó a sentirse afligido y angustiado. Dicen los médicos que sentir tristeza en determinadas situaciones es algo normal. Es un mecanismo de defensa por parte del organismo que alerta de una amenaza de nuestra integridad física o psicológica. Jesús veía cercana la muerte y siente tristeza y siente angustia. Y expresa mediante 2 formas eso que está sintiendo. Una de las formas, con sus palabras. Jesús dice a sus discípulos: me está invadiendo una tristeza de muerte. Y más adelante, en el versículo 42, califica esa tristeza de muerte como copa de amargura. Por tanto, con sus palabras él habla de lo que siente, pero no solo con sus palabras, también con su cuerpo. Todo su cuerpo acompaña lo que ha expresado con su boca. Dice el evangelista Mateo que Jesús cae rostro en tierra, es decir, se tumba boca abajo, se postra. Su dolor, señala Lucas, es tal que suda sangre, Lucas 22, 44. Es decir, Jesús vive momentos de crisis y, como cualquier ser humano, acusa la debilidad. Eso es, por así decirlo, el hecho. Jesús siente angustia ante su muerte próxima. Veamos ese hecho, cómo lo afronta, cómo responde. Es la segunda pregunta que hacemos al texto. ¿Cómo afronta Jesús la crisis? El evangelista Juan dice en pocas palabras cómo enfrenta Jesús la crisis y señala en Juan 13:1: sabiendo Jesús que había llegado su hora, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es decir, de modo consciente se enfrenta a esta etapa de dolor con decisión. Mateo, en el pasaje que hemos leído, y los sinópticos, también con él, expresan lo mismo mediante una palabra que habla de autodonación total. Dice: hágase. Claro, podríamos pensar que Jesús fue un kamikaze o un loco inconsciente que busca el sufrimiento. Nada de eso. Leamos detenidamente el texto bíblico. Jesús hubiera preferido que el plan divino se realizara sin sufrimiento, como él mismo dice con esta preciosa imagen, sin la copa de amargura. Pero está dispuesto a beber de esa copa porque no es posible evitar el destino que le acecha sin renunciar a las opciones de su vida tomadas desde la voluntad de Dios. Dicho de otra forma, Jesús se mantiene fiel a las opciones de vida que le llevan a morir en la cruz. Por eso decimos que la cruz es consecuencia de una lealtad, de una fidelidad y de un amor más fuerte que la muerte. En esas circunstancias, a pesar del miedo, Jesús reafirma su donación, reafirma lo que nos había enseñado del Padre durante toda la vida y dice: hágase. Sus palabras y su entrega libre y amorosa son claves, es una enseñanza fundamental para nosotros para pasar por las crisis saliendo vencedores. Además, Jesús afronta la crisis con la oración y en íntima conexión con el Padre.
Y la tercera de las preguntas que le hacemos al texto: ¿con quiénes enfrenta Jesús la crisis y cuál es su actitud frente a ellos? Tal y como aparece, Jesús atraviesa estas horas críticas de la mano del Padre y con sus discípulos. Si Jesús durante toda su vida muestra una estrechísima cercanía y una relación única con el Abba, ahora se mantiene en ella. Se dirige al Padre con unas palabras muy cercanas: Padre mío, Padre mío. Y su oración se repite 3 veces, como 3 veces fueron las tentaciones, de las que también salió airoso. Jesús, por tanto, quiere que le acompañe el Padre y se hace acompañar por sus discípulos. Llamó a los discípulos, los enseñó durante toda la vida pública y ahora les ofrece unas claves para no desfallecer en la prueba. 3 claves. La primera: velad y orad, como dice el versículo 41, porque tenéis buena voluntad, pero os faltan las fuerzas. Velad y orad. Lo mismo que hace Jesús, vela y ora, se lo pide a los discípulos. Segunda clave para no desfallecer en la prueba: mostrarse en relación constante con ellos. Quedaos aquí, velad conmigo. Volvió donde los discípulos. Jesús, que en este momento necesitaba compañía, es Él el que acompaña a los discípulos, porque el Señor quiere pasar momentos de dificultad, los momentos difíciles, a nuestro lado. Y en tercer momento, por último, al final del pasaje, en el versículo 46, les dice: levantaos. Es una petición, un mandato que, más allá del mero acto físico de ponerse en pie, constituye una exhortación a afrontar el sufrimiento, a encarar las crisis con la misma actitud y con la misma decisión que lo hizo Jesús. Sabemos cómo continúa el relato. A la fragilidad y debilidad de los discípulos se contrapone el coraje de Jesús y su decisión libre y consciente de dar la vida. ¿Y nosotros? Fíjense el repaso que hemos hecho de 3 grandes crisis en la Sagrada Escritura. La primera de las crisis, la crisis del exilio. Hemos recordado, hemos señalado la importancia de leer y releer nuestra historia a la luz de la palabra de Dios. Y desde el Nuevo Testamento diríamos también, y con las gafas de Jesús resucitado. Leer nuestra historia a la luz de la palabra de Dios desde nuestra fe en Jesús resucitado. Segunda crisis, la crisis a la que hizo frente la Asamblea de Jerusalén. Después de recordar brevemente lo que fue aquella asamblea, situarnos en ella, subrayamos varias actitudes en una: diálogo, oración y compromisos comunitarios concretos para avanzar en las crisis. Y la tercera crisis, la de Jesús en Getsemaní, de la que hemos destacado 3 elementos que aquí señalo muy brevemente. Primer elemento: ante una situación de crisis es normal sentir miedo. Ahora bien, no puede ser un miedo paralizante. Segundo elemento de esta crisis de Jesús en Getsemaní: superando el miedo, es necesario responder decididamente con la autodonación para dar vida. Y tercer elemento: atravesar la crisis de la mano del Padre y con los hermanos. Es un resumen muy breve de lo que hemos estado reflexionando, pero ahora nos toca responder a cada uno de nosotros. Señalamos aquí 3 preguntas que pueden ayudarnos en esta reflexión o que dan pie para otras tantas. Primera:
cómo se superan en la Biblia estas crisis a las que nos hemos acercado. Yo les he hecho un pequeño resumen, pero sería muy bueno que cada uno de ustedes hiciera un repaso y diera sus propias respuestas. Segunda pregunta: ¿qué actitudes podemos aprender para superar este tiempo difícil, este tiempo de crisis que nos toca vivir? Y tercera pregunta actualizadora: ¿qué compromiso puedo y podemos tomar concretamente? Damos las gracias a Rocío por esta charla, coloquio, trabajo que nos ha dejado y que nosotros podemos aprovechar bien individualmente o bien en la medida de lo posible en pequeños grupos para meditarla, comentarla, para tener una experiencia sobre esa realidad que nos ha transmitido. Por mi parte nada más, nos despedimos hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.